Abran su Biblias a 2 de Pedro, por favor, capítulo 1. Dice en el versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Quiero, hermanos, hablar sobre el tema ¿por qué añadir a tu fe? Y no pienso poder terminar todo el mensaje, pero este pasaje, hermanos, desde hace unos años ha sido una bendición muy especial en mi propia vida. Y hemos estado enseñando todo el año, desde enero, en cuanto al crecer en el conocimiento de Dios. Domingos en la mañana hablamos, primera parte del año, de los atributos de Dios. Hemos estado predicando ahora de los nombres de Dios para mejor conocer al Señor, hermanos, y su carácter, su persona, su manera de ser, su corazón, su sabiduría. Pero también, hermanos, estamos enseñando que no solamente es conocerle, pero conocerle, hermanos, con pleno conocimiento, experimentándolo en tu vida, ¿sí? En tu manera de vivir, en tu vida de oración, y poder crecer en el conocimiento de Dios. Y en este pasaje, hermanos, el énfasis es, pues uno, hermanos, nutre, ejercitas, añades a tu fe para crecer en ese conocimiento, hermanos, el conocimiento de Dios. Entonces vamos a continuar, hermanos, este mensaje de este pasaje que he estado predicando los domingos en la tarde. Padre, te doy gracias por la bendición de estar aquí. Bendice, mi Dios, por favor, esta enseñanza. Necesito tu ayuda y necesito tu dirección, que el Espíritu Santo, por favor, tome tu palabra y la use para hablarnos. Oh Dios, te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ahí en el versículo 4 dice que nosotros hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Y qué preciosa, hermanos, es esa verdad. Nosotros, por nuestra fe en Cristo, ahora participamos de esa naturaleza divina. Por eso el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén, hermanos. Ahora, hace unas semanas empecé a hablar sobre qué significa participar de esta naturaleza divina. Bueno, en primer lugar, el creyente, hermanos, refleja atributos de Dios. Amén, hermanos. Y hermanos, debe de ser en cada creyente, hermanos, que puede gente ver al Señor en tu vida, porque como está en ti, eres participante de esa naturaleza divina. Hermanos, tú reflejas en tu carácter, tú reflejas en tu vida los atributos que hablamos, que esos atributos que Dios comunica, como su amor, como su gracia, su misericordia, podemos nosotros, hermanos, reflejar atributos de Dios. También, hermanos, dijimos que participar de esa naturaleza divina es el resultado, hermanos, de gozar una relación íntima con Cristo. Participantes, somos compañeros, hermanos, de esa naturaleza divina. Y qué lindo, hermanos, de poder caminar con el Señor y hermanos, por esa naturaleza divina que hay en mí, hermanos, Cristo en mí, puedo tener una intimidad de amor con mi Señor Jesucristo todos los días. También dijimos, hermanos, que la naturaleza divina, que quiere decir, es una transformación progresiva de ser conformados a la imagen de Cristo. Y hermanos, y esa es la meta, hermanos, de crecer en el conocimiento de Él, es ser más como Él. Y también, hermanos, vimos también que al llegar a ser participantes de esa naturaleza divina,
Escapamos de la corrupción que hay en el mundo por causa de las concupiscencias. Y nosotros, hermanos, siendo transformados por el poder de Dios, ya no vivimos para las pasiones del mundo, ya no vivimos para los deseos pecaminosos. Ahora vivimos una vida nueva en Cristo. Y ahora nosotros, por esa naturaleza, escapamos de esa corrupción que influye en este mundo. Gracias a Dios por esa naturaleza divina. Y luego, hermanos, como hemos llegado, quiero que escuche, a participar de esta naturaleza divina, ahora juntamente con esa naturaleza que está en mí, podemos nosotros, como dice ahí en el versículo 5, añadir a nuestra fe. Fíjese el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. Ahora, hermanos, quiero más decir esto. La palabra añadir, ahí habla de ministrar. La palabra añadir es una palabra preferida, bueno, así añadimos a nuestra fe, pero habla más de ministrar. Habla más de nutrir esa fe que ya está en mí. Habla de ejercitar esa fe. Ahora, notemos, hermanos, que no añadimos fe porque la fe viene de Dios. La fe es un don de Dios. Esa fe ya la tenemos. Y a esa fe, hermanos, que nosotros recibimos del Señor cuando creímos en Jesucristo, ahora nosotros, hermanos, a esa fe ejercitamos. A esa fe nutrimos. En esa fe, hermanos, ministramos. Y quiero que me escuchen, hermanos, por favor. Utilizas todos los medios espirituales para desarrollar, hermanos, una relación con Dios y con la palabra de Dios, para poder, hermanos, ejercitar tu fe, para poder nutrir tu fe, para que crezcas, hermano querido. Y gloria a Dios, hermanos, nosotros tenemos una fe preciosa, ¿verdad que sí, hermanos? Mira conmigo 1 de Pedro 1, favor, 1 de Pedro 1. Y esa fe preciosa, hermanos, que es la naturaleza divina en nosotros, hermanos, ministramos esa fe. Nosotros ejercitamos esa fe para añadir, para crecer en fe, hermanos. Fíjense, me encanta este pasaje, 1 de Pedro 1, favor, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo sea necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tenemos una fe preciosa, una fe gloriosa, una fe, hermanos, en la persona del Señor Jesucristo. Y hermanos, y quiero que escuche, y por causa de esas maravillosas promesas, hermanos, nosotros con gozo añadimos a esta fe. Y como somos participantes de esa naturaleza divina, esa fe preciosa, hermanos, la nutrimos usando los medios espirituales, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, aún Dios usando reprensiones de la vida, usando a otros para hablarnos, usando mensajes de la palabra de Dios. En tu caminar con Dios, hermanos, eres diligente, hermanos, para estar nutriendo esa fe, para que sigas creciendo, hermano querido. Tenemos una fe maravillosa. Una pregunta, hermanos, ¿tu cristianismo es algo maravilloso para ti? Tenemos una fe preciosa, hermanos. Y aquí el apóstol nos está animando, hermanos, de que nosotros a esa fe maravillosa, hermanos, que está basada en preciosas y grandísimas promesas, nosotros, hermanos, esa fe hermosa la nutramos, la ejercitemos para crecer, hermanos, para conocerle, para vivir una vida abundante, para ser más como Cristo, para, hermanos, en esta vida podamos nosotros experimentar la gloria de ser más como Cristo, hermanos. Ahora, sígueme por favor, hermanos. Note lo que dice la palabra de Dios. A esa fe preciosa añadimos virtud.
Mire conmigo 1 Pedro 2. Quiero hablar de cada virtud. Quiero hablar de, hermanos, estas virtudes, hermanos, que añadimos y explicárselas, a ver si podemos, hermanos, tener un entendimiento más de cómo seguir nutriendo, ejercitando nuestra fe para crecer, hermanos. Note lo que dice 1 Pedro 2, favor. 1 Pedro 2, versículo 9, dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las que, hermanos, las virtudes de aquel que os llamó de la luz, de las tinieblas a su luz admirable. La palabra virtud, hermanos, quiere decir excelencia. Excelencia, hermanos. Y nosotros a esa fe, hermanos, añadimos esa virtud, virtudes del Señor. Esas virtudes, las excelencias de su persona, las excelencias, quiero que escuche, del carácter de Cristo. Sí. La palabra virtud, hermanos, en este contexto es más que simplemente pureza moral. Es más que eso, hermanos. Sí. Aún una persona que no conoce a Cristo puede vivir una vida moral. Está hablando más de pureza moral. Está hablando, hermanos, de la excelencia del carácter de Cristo, hermanos. Como dice la palabra de Dios allí en Efesios, favor, en el capítulo Efesios, el capítulo 3. Disculpe, capítulo 4, hermanos. Entonces esa fe maravillosa la ejercitamos, una relación con Dios, una relación de oración, una relación de amor con el Señor, y creciendo, hermanos, en esa relación, hermanos, vamos a nosotros a desarrollar las virtudes de nuestro Señor, que es el carácter de ese varón perfecto, hermanos. Mire conmigo Efesios 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? De la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, aunque varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y hermanos, entonces, entendiendo, hermanos, fíjese bien, esa maravillosa fe, hermanos, que nosotros tenemos el privilegio de tener, porque tenemos una fe maravillosa, y nosotros desarrollamos esa fe, hermanos, creciendo en esa fe, para, hermanos, desarrollar virtud, las excelencias, hermanos, del carácter de Cristo. ¿Tú estás convencido, hermanos, que no hay nadie más excelente que Jesús? Sí. Pero sigamos adelante, hermano, por favor. Mire conmigo, segunda de Pedro, por favor, capítulo 1. Lo dice la Biblia ahí, hermanos, en el versículo 5: añadida a vuestra fe virtud. Y luego dice a la virtud, conocimiento. Este conocimiento es un conocimiento, hermanos, no está hablando de epignosis, pleno conocimiento. Está hablando de conocimiento más de manera general, pero está hablando, hermanos, de crecer en el conocimiento de Dios, claro, el conocimiento de la palabra de Dios, pero está hablando de conocimiento espiritual. Está hablando de entendimiento espiritual. Hermanos, uno como hijo de Dios, que mora en nosotros el Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo. Nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Y ahora crecer en el conocimiento espiritual, entender las cosas como Dios las entiende, ver la vida como Dios la ve, hermanos, desarrollar discernimiento espiritual,
conocimiento espiritual que viene, hermanos, a ejercitar tu fe, a crecer en tu fe, hermanos, a desarrollar esa virtud, hermanos, ese carácter de Jesucristo, ese varón perfecto, hermanos, para que tú, hermanos, a la vez estés desarrollando ese conocimiento. Miren conmigo, por favor, hermanos, allí en el libro de 1 de Corintios capítulo 2, conocimiento, hermanos, espiritual, conocimiento de sabiduría divina, conocimiento de la palabra de Dios, crecer en conocimiento. Y hermanos queridos, es toda la vida. ¿Está conmigo, hermanos? Gracias a Dios, hermanos, que bueno, como ya les he dicho, tengo más de 40 años pastoreando y hermanos, y ahora entre más bueno, en esos últimos años la palabra de Dios la he estado entendiendo mejor que antes, hermanos, y soy su pastor y me siento, hermanos, que ya, gloria a Dios, estoy ya empezando a entender más la palabra de Dios. Es un libro eterno, un libro maravilloso, y entre más uno empieza a entender este sagrado libro espiritualmente, te da más hambre y sed de Dios, más hambre y sed de conocerle, más hambre y sed de ser como Él, hermanos, porque es exactamente lo que pasa cuando tú estás ejercitando esa fe, nutriendo esa fe. No vas a estar satisfecho. Vas a querer más y más de Él. Vas a tener hambre de sentarte cada día y con el Espíritu Santo guiándote, estudiar este precioso libro y discernir verdades eternas, el conocimiento espiritual, discernimiento entre el bien y el mal, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios, entre lo santo y lo profano. Uno va creciendo en ese conocimiento, hermanos. Mire conmigo, por 1 Corintios 2, favor. 1 Corintios 2. Por eso, hermanos, sigue nutriendo tu fe, ejercitando tu fe. No dejes de crecer, hermano querido. 1 Corintios 2, favor, versículo 12. Dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermanos, Dios nos ha concedido verdades eternas. Nos ha concedido poder conocerle. Nos ha concedido, hermanos, el conocer a Cristo. Nos ha concedido conocer su amor. Nos ha concedido conocer su mente, hermanos queridos. Entonces no sigas siendo un cristiano, hermanos, que apenas lee la Biblia y eres apático a las cosas de Dios. No, hermanos, sigue nutriendo, ejercitando esa fe para que crezcas en este conocimiento de lo que Dios quiere que tú conozcas, hermano querido. Fíjese, versículo 13: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. El problema es que mucha gente interpreta la Biblia con sabiduría humana, no con sabiduría espiritual. ¿Está conmigo, hermanos? Dice, sino con las que enseña, ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sabes tú, hermano, que la palabra de Dios, cuando la leemos y la estudiamos, debemos buscar lo que el Espíritu Santo nos está enseñando? Sí. Que el Espíritu Santo te dé discernimiento espiritual de lo que está enseñando en esa historia, lo que está enseñando en este pasaje, para tener entendimiento espiritual, y así creces, hermano querido, creces espiritualmente y entender la vida como Dios quiere que la entiendas, y la vivas como Dios quiere que la vivas, hermanos, creciendo en este conocimiento espiritual, porque ese conocimiento, hermanos, tiene que ver con conocimiento espiritual, hermanos. Mire versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. No las puede entender porque sean ¿qué? Ni espiritualmente. En cambio, el espiritual, ¿qué dice? Juzga todo espiritualmente,
Pero Él no es juzgado de nadie. Ese nadie está hablando del hombre natural que no conoce a Dios. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué dice? Una pregunta: ¿quieres tú conocer más y más cómo piensa el Señor? Hermanos, es algo maravilloso. Hace unos años les conté una ilustración que se las quiero contar. Porque habemos muchos cristianos que estamos viviendo, hermanos, una vida espiritual bien raquítica, ¿verdad? Sí. Y estamos viviendo tristemente de desperdicios, algunos. Sí. Algunos, hermanos, viven de lo que su pastor les enseña. Y hermanos, tú no debes vivir lo que tu pastor nos enseña. Aprende lo que tu pastor enseña. Tú debes vivir de tu propio crecimiento espiritual. Sí. Pero estamos tristemente tan satisfechos. Vamos a ver, hermanos, en este pasaje donde Pedro, cosas muy fuertes cuando dejas tú de crecer. Muy fuerte. Y no creo que alcance el día de hoy. Pero leí esta anécdota hace unos cuantos años de una persona que vivía en Inglaterra. Era soltero y su anhelo era un día tomar un crucero al Caribe. Vivía en Inglaterra. Y por años estuvo juntando, trabajó en una fábrica, ganaba lo mínimo y junte por varios años para poder comprar su boleto para ir al Caribe en un crucero. Finalmente la fecha límite pudo comprar su boleto y ya cuando fue el tiempo del crucero, pues llegó con una mochila llena de sándwiches, de pan para hacer sándwiches, jalea de diferentes sabores y mantequilla de cacahuate. Porque él dijo, pues nada más pude comprar el boleto, pero no pude yo comprar mis alimentos. Entonces él, pues todo el crucero se la pasaba pues viendo y cruzándose el crucero, pero todos los días comiéndose sándwiches de cacahuate, de mantequilla de cacahuate y jelly, peanut butter and jelly, para que sepan, ¿sí? Y pasaron como 5 días y se le acabó el pan. Y él iba a donde estaba el comedor y todo el mundo comiendo sus buffets tremendos que sirven en los cruceros. Y él dice, ay, ya tengo mucha hambre. ¿Cómo pudiera poder comer de todo este alimento que la gente está comiendo? Y se pasó todo un día de ayuno. Ya al siguiente día ya no aguantaba más y subía al comedor y viendo a la gente comiendo en los restaurantes, esos buffets, se acercó una persona y le dijo, tengo mucha hambre y pudiera yo, me pudiera regalar algo de alimento, porque no pude yo comprar para comprar el boleto para el alimento. Y le dijo la persona, ¿tienes tu boleto? Dijo, sí. Y le enseñó su boleto. Dijo, tu boleto incluye los alimentos. Todos los días comiendo sándwiches de jelly y de peanut butter. Todos los días pudiendo gozar de los manjares. Y hay muchos de ustedes que están viviendo de puro miel de mantequilla de cacahuate, cuando pudiera estar gozando los manjares del conocimiento de este sagrado libro y el crecimiento en las riquezas de su gracia, en el crecimiento de Dios, y verlo obrar en tu vida y crecer en tu vida de oración, crecer en tu caminar cada día. Hermanos queridos, pero estás viviendo una vida bien triste cuando pudieras conocer, hermanos, la vida de Dios y conocer la vida espiritual como Dios quiere que lo conozcas, hermano querido. Que Dios despierte en ti y hay un avivamiento de querer crecer en ese entendimiento y conocimiento espiritual de la palabra de Dios y de las cosas de Dios, hermanos queridos. Pero sigamos adelante, hermanos, por favor. 2 Pedro 1, por favor.
a la fe, ejercitando la fe, nutriendo la fe, con diligencia, desarrollamos virtud. La virtud, hermanos, podemos crecer en conocimiento espiritual, conocimiento de Dios, conocimiento de la palabra de Dios. Pero ese conocimiento, dice la Biblia y en el versículo 5 al final, y a la virtud, dice, sí, el versículo 5, a la virtud, conocimiento, y luego versículo 6, al conocimiento que dice, dominio propio. Ahí es donde muchos cristianos ahí topan. Tienes deseo de crecer, pero no tienes dominio propio. Sí. No controlas tus pasiones. No mueres a ti todos los días. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermanos, allí, Romanos capítulo 15. Dominio propio. Dominio propio, hermanos, es control de uno mismo. Escuche bien, es control de uno mismo. Escuche bien, por estar bajo el control del Espíritu Santo. Dominio propio es estar en control de uno mismo. Sí. Por estar bajo el control del Espíritu Santo. Sí. Mire conmigo Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, por favor. Dice versículo 3. Bueno, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y no que dice, agradarnos a nosotros mismos. Por eso no tienes dominio propio. Buscas agradarte a ti mismo. Ese es el gran problema. Y ese es el problema de esta edad. Nos buscamos agradar a nosotros. No pensamos en morir a nosotros, en negarnos a nosotros mismos. Y es imposible ser un discípulo de Cristo si tú no estás dispuesto a morir a ti todos los días. Pero ese dominio propio no es posible en mis fuerzas, hermanos. Yo no puedo. Solamente bajo el control del Espíritu Santo tendré dominio propio. Pero fíjese lo que dice el versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y si Él se hubiera agradado a sí mismo, hubiera sido siendo santo, porque en Él no había un deseo malo. Pero aun Cristo no se agradó a sí mismo, hermanos. Ante bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaron, los que vituperaban, cayeron sobre mí. Dominio propio. Escuche bien. Tienes dominio propio solo con la ayuda y el poder de Dios. Pero fíjense, hermanos, la progresión tan perfecta. A esa fe nutres y creces y desarrollas virtud, el carácter mismo de Jesús. Y con ese carácter vas desarrollando ese conocimiento espiritual, conocimiento de Dios. Y por ese carácter, bajo la influencia del Espíritu Santo, tienes dominio propio. Dices no a tus pensamientos que no agradan a Dios. Dices no a esos deseos que la carne quiere satisfacer de una manera incorrecta. Dices no a la mundanalidad que te aparta de las cosas de Dios. Pero es que por ese conocimiento precioso que tienes, hay dominio propio. Porque el Espíritu Santo, hermanos, te da el poder para decir no a tu yo y cada día morir a ti mismo. Pero sigamos adelante, hermanos. A ese dominio propio, desarrollando ese dominio propio, desarrollando ese conocimiento, desarrollando esa virtud, añades piedad.
Dice versículo 6, al conocimiento del amor propio, al dominio propio y paciencia. Disculpe, no, añades paciencia, hermanos, disculpe. Al dominio propio, paciencia. Paciencia, hermanos, es aprender a esperar en Dios mientras esperas que Él obre. Paciencia, hermanos, es mantenerte bajo la prueba, mantenerte bajo las circunstancias que estás viviendo mientras esperas en las promesas de Dios, mientras esperas en la gracia de Dios, mientras esperas en Dios, hermanos queridos. Y eso es paciencia. Mire conmigo el libro de Santiago, por capítulo 5. Santiago capítulo 5. La paciencia, hermanos, es una parte en la cual tú creces en fe, aprendes a esperar en el Señor. Y hermanos, y créeme que toda la vida, por circunstancias que vivimos personalmente o familiarmente, o aún a veces económicamente, o a veces en enfermedad, o situaciones que estás viviendo en tu propio corazón, simplemente esperas en el Señor y te tomas de su palabra, te tomas de sus promesas, te tomas de esa gracia y esa paciencia, hermanos, que viene con la prueba, hermanos, te purifica, te moldea para que aún seas más como Cristo, para que crezcas en sabiduría, para que crezcas en entendimiento espiritual. Amén, hermanos. Entonces, la paciencia es una parte muy importante de nuestro crecimiento como cristianos, hermanos. Mire versículos Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tener que dice paciencia hasta la venida del Señor. Y lo dice: mirad cómo el labrador espera el su fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces la paciencia tiene que esperar, tiene que ver con esperar hasta que haya fruto, esperar hasta que haya victoria, esperar hasta que Dios conteste, esperar hasta que veas la puerta abierta, esperar hasta que Dios te hable. ¿Estás conmigo, hermano? Eso es paciencia, hermanos. Fíjese lo que dice Romanos por capítulo 5. Romanos capítulo 5, por favor. Dice versículo 3: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Solamente un cristiano puede decir eso, sabiendo que la tribulación, ¿qué? Y la paciencia prueba, y la prueba que dice esperanza. Sí. Tu fe crece. Sí. La esperanza que tenemos puesta en el Señor, en lo que Él está haciendo en mi vida, crece. Sí. Pero sigamos adelante, hermanos. ¿Me están siguiendo, hermanos? Mire conmigo 2 Pedro capítulo 1. He estado orando que Dios me dé sabiduría para explicar estas verdades, para que ustedes puedan, hermanos, seguir creciendo en tu fe. Fíjense, versículo 6, al final: a la paciencia, piedad. Ahora, la palabra piedad en español es difícil a veces entender, pero la piedad no tiene que ver con sentir compasión por alguien. No, la piedad está hablando, hermanos, de ser como el Señor. Está hablando, la palabra en inglés y la palabra en griego es godliness. Dios, ser como Dios. Sí. No hay una palabra en español realmente que se traduzca como godliness. Entonces usaron la palabra piedad, hermanos, pero la piedad está hablando de santidad. La piedad está hablando de ser como
el Señor, de ser como Dios, hermanos. Y ese es, hermanos, fíjese bien. Entonces, esa es la meta, hermanos, de desarrollar tu fe, de ejercitar tu fe, de utilizar los medios espirituales, la palabra, la oración, a veces el ayuno, el Espíritu Santo obrando en tu vida, hermanos, para que desarrolles virtud y desarrollando esa virtud podrás crecer en conocimiento espiritual, conocimiento de Dios, y luego a ese conocimiento, hermano querido, uno agrega, viene dominio propio, vives una vida bajo control del Espíritu Santo, y luego, hermanos, viene esa paciencia, aprendes a esperar en sus promesas y crecer en esa esperanza, porque al final, bueno, no es el final del crecimiento, pero finalmente es para ser más como Él. Y fíjese un pasaje que para mí ha sido bendición recientemente. Mire conmigo segundo libro de Reyes, capítulo 4. La piedad, hermanos, entonces, quiero que escuche, disculpe, hermanos, la piedad es Dios, emana a Dios en tus actitudes, emana a Dios en tus acciones, en tus decisiones. Dios está claramente, visiblemente en tu vida, en tu actitud, en tu manera de contestar, tu manera de amar, tu manera de perdonar. Eres como Dios, hermanos. Fíjese. Y fíjese, el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Eliseo, profeta de Dios, dice versículo 8: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Piedad. Lo vemos, come con nosotros, platica con nosotros, vemos cómo Dios lo está usando. Pero ya me doy cuenta, dijo ella, en tratar a este varón, que claramente es un hombre apartado, es un hombre de Dios, porque Dios emana en su manera de vivir. Y ese debe de ser la meta, no solamente de su pastor. Yo quiero ser ese varón, hermanos. Sí. No debe ser nomás el anhelo de un pastor porque es pastor. No, debe ser el anhelo de cada cristiano. Que cuando vas a un lugar dice: wow, mira, él asemeja a Dios en su actitud, en su palabra, en cómo ama, en cómo trata todo. Wow, es una persona de Dios. Y eso es lo que va a pasar en tu vida, hermanos. De acuerdo a este sagrado libro, si tú nutres, ejercitas tu fe. Mire conmigo, favor, segunda de Pedro, favor, capítulo 1. 2 verdades más y termino, hermanos. Versículo 7: a la piedad, afecto fraternal. Ahí el afecto fraternal es fileos, o sea, amor de hermanos. ¿Está conmigo, hermanos? Afecto fraternal. Pero fíjese, hermanos, que ese afecto, y es interesante, hermanos, mire, porque recuerda que esta es palabra de Dios, ¿okay?
inspirada por el Espíritu Santo, vemos nosotros la progresión, sí, en ir desarrollando, creciendo en esa fe, sí, afecto fraternal. Y la razón, hermanos, que no hay amor entre cristianos, entre nosotros, como la Biblia enseña, es porque estamos miserablemente lejos del crecimiento en la fe que debemos tener. Por eso criticamos, odiamos, juzgamos, lastimamos. No hay amor fraternal. Esa es la verdad, hermanos. Y fíjese, mire, ¿de dónde viene este amor? ¿Están conmigo, hermanos? Mire 1 Pedro 1, por favor, versículo 22. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo. Fíjese bien, purificó mi alma, hermanos, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor que fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ese amor fraternal emana de haber nacido de nuevo del Espíritu Santo, hermanos queridos. Debe de ser algo puro, algo natural. Como dos hermanos en la familia se aman, pues somos parte de la misma familia, hermanos. Pero ¿por qué no hay ese amor sincero, ese amor no fingido? Wow. Podría predicar todo un mensaje sobre esa frase, hermanos. Amor no fingido. ¿Por qué no se desarrolla ese amor? Porque no hemos crecido, no hemos desarrollado esa fe. Mire conmigo, primero de Tesalonicenses, favor. En el capítulo 4. Mire, versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, fíjese, primera de Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Ojalá si fuera así cierto con nosotros. Porque vosotros, fíjese, mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Habéis aprendido de Dios a tener amor cristiano, amor fraternal. Mire, Hebreos 13, por favor. Es por algo, hermanos, escuche bien, es por algo que llegando a la cima de lo que la Biblia enseña, que es la fe, el haber crecido en la fe, tenemos amor fraternal y después amor. Hebreos 13:1. Permanezca, ¿qué dice? Y eso toma ser espirituales. Eso toma ser como Cristo. Que permanezca el amor fraternal, que no lo perdamos. Él lo dice, y aquí quise injertar algo importante. No os olvidéis de la ¿qué? Hospitalidad. La hospitalidad tiene que ver, pastor, con amor fraternal. Claro que sí. Y yo les pido, hermanos, que tengamos amor fraternal unos con otros. Y también les quiero pedir, hermanos, que en esta conferencia de misión necesitamos hospedaje, hermanos. Amor fraternal. Y eso fue extra, lo quise meter. Pero el contexto no me salí. Amor fraternal. Es que, escuche bien, somos demasiado egoístas.
Esa es la verdad, hermanos. Pero bueno, no quiero solo sentir mal. Segunda de Pedro 1, hermanos. Y a ese amor fraternal, amor agape. Amor agape. Dice la Biblia que cuando crezco en el conocimiento del amor de Cristo, voy a ser lleno de toda la plenitud de Dios. Esas palabras a mí me tienen todavía con una wow. ¿Qué quiere decir eso realmente? Llenos de toda la plenitud de Dios. Y hermanos, y estudiando los nombres de Dios, como esta mañana prediqué, Jesucristo, el yo soy, el Elohim, el Adonai, el Shaddai. La plenitud de Dios es todo Dios, hermano, manifestado en tu vida, por llegar a conocer el amor de Cristo. Amor agape. Es amor sobrenatural. Es amor divino. Es amar como Dios ama. Y creo que es lo que va a ser hermoso de la eternidad, porque dice la Biblia que la fe, la esperanza, todo eso va a pasar, pero lo que va a durar para siempre es el amor. Y ese es el amor que va a regir toda la eternidad unos con otros. Ese amor de Dios, conociéndolo, ese amándonos eternamente con ese amor eterno, ese amor perfecto. Pero hermanos, en esta vida esa es la meta, que nosotros podamos crecer y amar como Él ama, hermanos. No sé tú, hermanos, pero honestamente me siento bien lejos de ello, hermanos. Y algunos de ustedes se jactan porque tienes conocimiento. Qué lejos estamos de ser lo que debemos de ser. Esa es la verdad, hermanos. Y esa es la razón que Dios me ha guiado a predicar de este pasaje, porque dije, oh Señor, ayúdame a mí personalmente a desarrollar más y más esta fe, para poder yo tener este crecimiento y así no esté sin fruto en cuanto a conocimiento de Dios. Así pueda yo seguir creciendo en ese conocimiento pleno del Señor, experimentándolo en mi vida y viéndome más y más lleno de Él, para ser más como Él, hermano querido. Y créeme que es lo que va a cambiar tu matrimonio, es lo que va a cambiar tu corazón, tu vida, es lo que hace toda la diferencia en tu hogar, hermano querido. Queremos que nos den, haz esto, haz lo otro, haz esto, lo otro, y tendrás un buen hogar. Y no estoy en contra de esos principios, pero esos principios sin el conocimiento de Dios son meramente humanos y no van a perseverar. Por eso no hay cambio en tu familia. Hermanos queridos, el próximo, Dios mediante, domingo voy a predicar el versículo 8, 9, 10 y 11. Y los he estado estudiando con mucho detenimiento, hermanos. El por qué debes tú desarrollar, nutrir, ejercitar esa fe e ir creciendo. Y nomás quiero agregar lo siguiente: vas creciendo en virtud, en conocimiento, en paciencia, en conocimiento de mí propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Es un crecimiento. No es que tienes uno después otro, pero vas creciendo en todos a la misma vez. Sí. Padre Celestial, bendice tu palabra. Oh Dios mío, Señor, avívanos, aviva nuestra fe.
nuestra relación contigo. Oh Dios, por favor, te lo ruego, te lo suplico. Por favor de ponerse de pie. Pónganse de pie, hermanos. Aprenda a tomar decisiones. Aquí está el altar. ¿Cuándo fue la última vez que tú pasaste al frente en un culto? Porque Dios te habló. Porque Dios te habló. Te invito a que pases tiempo delante del Señor. ¿Cómo está tu fe? ¿La estás nutriendo? ¿La estás ejercitando? Habrá que diga, Pastor Ramos, si yo llegara a morir hoy o mañana, pasado mañana, no tengo la seguridad que iría al cielo. Ore por mi pastor, yo necesito saber cómo yo puedo ir al cielo. ¿Alguien levanta su mano? ¿O alguien desea en esta noche ser bautizado en obediencia a Cristo? ¿Alguien levanta su mano? Oh Padre, despierta a nosotros esa hambre y sed de crecer en tu conocimiento. Bendice tu palabra. Gracias por ella. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.